Dominio Mundial número 2. Ya estamos otra vez aquí al aire en internet después de haber superado tantas tribulaciones relacionadas a la señal. Y otra vez aquí Sebastián y yo, Sebastián desde Tijuana. ¿Qué Sebastián, ¿qué le onda? puedes decir a la gente? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí hemos tenido un poco de dificultades, pero ya por fin se va a armar. Vamos a estar trabajando en cuando saquemos los episodios, probablemente sean 2 por semana. Eso lo veremos más adelante. Si Dios quiere, vamos a tener 2 por semana. Sí. Entonces, pues bienvenidos. Están en buenas manos la próxima hora. Tus Así oídos que, están en buenas manos. sí. Pero sí, Eh, y justo hoy traemos una serie de temas que llevábamos esperando ya como un rato sacar. La entrega pasada ya habíamos mencionado un poco como es lo que decimos, ¿no? Siempre van a haber temas que sea como vuelven eventualmente, son interminables, no se les puede poner punto y final. Y creo que de los dos de la vez pasada que fue como de, oh, de eso podemos hablar totalmente más. Incluso tiene hasta cierta relevancia, como luego decimos, tal vez más en la Ciudad de México o algo así, como este revival crowd o lo que sea chingados que ellos crean que sea, pero eh, sí. pero ajá, crowd y ambient, ¿no? Como Sí, de son hecho creo que temas bastante grandes. ajá, ambos están un poquito más presentes que nunca. Bueno, el ambiente está más presente que nunca, yo diría. El crowd está teniendo este revival o lo que sea. No sé, bueno, el Eh, internet ayuda a ello. ajá. Pero sí, yo también creo que hay muchas cosas que se pueden sacar que tienen relacionado con el episodio pasado, ¿no? Como que estamos hablando del aspecto socioeconómico, de cómo eso crea lo nuevo, lo crea la cultura, etcétera. Entonces creo que sería importante tocar esto más concreto en estos Simón. géneros en específico. Y creo eso es lo curioso como de algo como igual no ya hemos discutido eso como cómo sí llamarle, cómo no llamarle, y creo siempre decimos que para usos prácticos nos vamos a referir a todo el caleidoscopio de sonidos como crowd rock, ¿no? Como sí, Cosmic, música psicodélica alemana a finales de los 60, principios de los 70, ambient, pero creo que es lo malo, ¿no? Como es lo malo y lo bueno, que el término crowd rock probablemente es el mejor para definir crowd rock, aunque sea peyorativo por todo esto del sauerkraut y la prensa como británica descalificándolo como de mero progre alemán y así, ¿no? Pero Ujú. como igual volviendo a lo que dices, como a mí siempre mi fascinación así con el tema del crowd es eso, como es un gran ejemplo de no es cultura regurgitándose a sí misma, ¿no? Como tal vez nos pasa mucho hoy. Sino sí es así como pum, así la súper primitivo y sabes como el La voz del impulso así futuro, ¿no? inicial, ajá, 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 como de esas instancias en que realmente se dijo, hey, wait a minute, tenemos que construir un futuro porque no hay un presente, ¿no? Entonces, y nace con esta parte sónica, quizás hasta media filosófica, ¿no? Viene como de música clásica avant-garde, entonces de jazz, entonces pues hablemos de ello, crowd rock, si quieres hay que entrar a little bit en contexto histórico antes de aventarnos de lleno. Ajá, pues básicamente sucede después de la posguerra, ¿no? Eh, en todo lo que viene siendo la reconstrucción de los países europeos después de las destrucciones que hubo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania en específico tuvo un papel muy importante, ¿no? Siendo pues los líderes del eje, de los Los nazis, bad etcétera. guys. Los bad guys, sí, sí, claro, porque en la historia siempre hay buenos y hay malos, ¿no? Claro, eso me lo Y en enseñó este caso, Estados Unidos. claro que sí. Eh, Fue como un cambio de paradigma completamente distinto, ¿no? Eh, y justamente algo importante de Alemania también es que sufrió la separación de territorio, ¿no? Dividido entre Alemania Este. occidental y oriental, sí. Sí, sí, Eh, sí.
Sí, es bien raro eso porque justo, ¿no? Como Alemania son como, sí, tal vez es erróneo llamarlo los principales malos, ¿no? Pero eran el eje, se termina repartiendo Alemania en dos, el mundo igual está dividido en dos, ¿no? Como Totalmente. bloque La occidental, Guerra bloque Fría. oriental, sí. Y y Alemania se convierte en este breeding ground, en esta tierra súper fértil de ideas, por lo mismo de que no habían, ¿no? Como lo único que había para consumir era Ujú. esta cultura patrocinada por el Estado, ¿no? ¿A quién nos recuerda? México siglo XXI, maybe. Entonces, ¿no? Y es este pop culero como No estoy pegajoso y... seguro, no estoy seguro si se compara con México siglo XXI, No, pero... no, no, sí, no, yo lo hago por mamoncillo, nomás por andar así como de, "Ay, me estoy enojado con mi país". Pero, ajá, no, Sí. pero este pop culero ansiado por el Estado, que es como súper sano y para familia y para que el abuelo y Sí, la abuela lo como disfruten. como escondiendo lo que pasó, ¿no? Como aquí no pasó nada, no hay nada que Ajá, ver. Pueden sí, irse a sí, sus sí, casas, ¿no? Y para que fue, lo... sí, sí, fue la Ajá. generación boomer de Alemania la que, como estaba sucediendo en otros países como en Francia, incluso en Latinoamérica, en Estados Unidos, de los movimientos sociales que estaban surgiendo, ¿no? De esta nueva juventud que se estaba dando cuenta de varias cosas. Y todo esto creo que en un ojo económico bastante importante, ¿no? Que también fue muy producto de la posguerra, ¿no? Estados Unidos salió victorioso, entonces obviamente quien gana las guerras decide las nuevas reglas del juego, entonces básicamente em, los préstamos fue como no me acuerdo cómo se llama este acuerdo económico que hubo, en el que Mm. básicamente Estados Unidos se dedicó a financiar la reconstrucción de Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, fue que la hegemonía gringa empezó a surgir, ¿no? En esos países y el crowd rock en parte es como una reacción a ello, ¿no? Como no solo es al pasado, al pasado nazi que escondía silenciosamente a Alemania, sino también El abuelo y la como, abuela, sí. ajá, sino también como rechazar este nuevo tipo de eh, imposición colonialista, pero a través de las sociedades de consumo, ¿no? Sí, De la sí, sí. cultura, de los productos, de las marcas gringas, etcétera, como una reacción ante ello también. Es justo lo que se da como este neocolonialismo gringo sucede así, no es mucho más pasivo, ya no son barcos llegando a la orilla a empezar a conquistar, sino son tratos, son acuerdos, son Los ¿no? Como McDonald's. lazos económicos, te ponen un McDonald's y, ¿no? Y eso crece eventualmente y ya tienes retailers y carros y licorías y bla, bla, bla. Y justo creo Sí, lo sí. interesante del crowd rock como, ok, termina guerra en 45, la década que viene es básicamente la pinche década de los androides, ¿no? Como pinches los 50 son así, son full idealismo norteamericano, ¿no? Y Sí, sí, sí. tenemos apenas empiezan a cocinar cosas como los disturbios sociales raciales de Estados Unidos y luego llegan los 60 y tenemos Flower feminismo Power. y literatura contracultural y no todas estas cosas, pero eventualmente están Los destinadas a hippies. fallar, ¿no? Porque cosas como Woodstock y Jimi Hendrix, El ¿no? Como 68. ajá, como pinche Flower Vale. Power y el verano del amor nos viene a traicionar y todo el mundo se empieza a morir de sobredosis y empieza a fallar la disque revolución y bla bla bla. Pero yo creo que tal vez algo como, incluso el punk del 67 es una pinche mentira, ¿no? El punk 77, pero Ajá. algo, yo diría que algo como el crowd rock y tal vez después que sea algo que hablemos después como el post-punk 78-84, son de esas Ajá. dos grandes, ¿no? Como corrientes donde sí está más presente los ideales que el Flower Power pretendía tener así súper en alto, pero eran patrocinados por, ¿sabes? Por pinches el tío Sam. Y algo como el crowd rock Ujú. tiene ese espíritu como, ok, agarremos lo mejor de Hendrix y agarremos lo mejor de la Academia de Música Clásica y agarremos lo mejor de los compositores de jazz y mezclémoslo todo y volvamos al año cero. Y yo creo que ese es un ejemplo bien interesante, igual porque como en el Monster Movie de Khan, ¿sabes? Como este güey Malcolm Looney, que su cita como influencias
a los Rolling Stones, James Brown y Velvet Underground, ¿no? Y es como, y Ujú. escuchas ese disco y nada suena ni a los Rolling Stones ni a Velvet Underground de James Brown, Sí, 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 pero sí, al sí. mismo tiempo suena a ello. Es simplemente fantástico. Es así la magia del crowd rock, como sus influencias las supieron decir, ¿sabes qué? Pinche vuelta de 180 grados, como súper, súper interesante. Mucho énfasis Sí, en la improvisación, en tocar en vivo, en meter diferentes instrumentos, ¿sabes? Como las bandas como Amon Dúlican se vuelven como estas mini orquestritas primitivas, ¿no? Y tienen sí, sí, esta sí. música que es súper teatral y explosiva y llena de... No mames, o sea, sabes, como el nacimiento del sample y esas cosas, como todo eso lo Ajá. vimos nacer en Alemania de posguerra y son este bonche de hippies que empezaron a hacer Sí, sus sí, sí. proyectos, ¿no? Y pues sí, Amon Dul igual es así como... simplemente son eso, son como Velvet Underground, tal vez el ejemplo más grande que le dio a esta gente, no es sé como nosotros, pero es vuelve a punto cero, ¿no? Retrasemos la historia, o sea, Ujú. no de retrasar, Ponte de freaky. detenerla. Ajá, ajá, como ponte freaky, bro, volvamos en el tiempo tantito para poder construir un presente que sueñe con el futuro, ¿no? Y justamente eso es lo que sucede con el crowd y es así, oh, magnífico, ¿no? Sí. Entonces, Igual no sé si... Ajá. está mucho esta narrativa de sobre la reconstrucción de la identidad nacional o lo que sea, aunque a veces la verdad no sabría decir si qué tan accurate sea eso. Al menos estoy de acuerdo en que no es una identidad en el mismo sentido nacionalista que existía antes, ¿no? Pero muchas veces Claro. parece como simplemente moderno, ¿no? Humano y Ah, muy como si algo tenían de privilegio los europeos todavía, tienen aún, es como ser el sujeto moderno por excelencia, ¿no? sí, sí, Y la persona de cultura, ¿no? Sí, sí, sí. Son la ajá, gente de cultura ya de por excelencia. entonces yo creo que eso permitió como a Alemania, en contraste con otros países, de Latinoamérica o de otros continentes, de otros lugares, le permitió el jugar esta historia de, sí, Ground Zero, pero no mames, o sea, Pero no tan este, zero. Ajá, ajá. sí, o sea, teniendo una economía más o menos estable en esa época de la socialdemocracia en la que Sí, 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 sí. había espacios dentro del Estado destinados a la cultura, en general, si no es que el Estado financiaba la cultura directamente, lo hacía de forma indirecta, ¿no? Y eso proliferó mucho toda la cultura de los 60 y los 70, ¿no? Y en Alemania en particular, quizás sea cierto que muchos no sabían tocar instrumentos o lo que sea, aunque podemos ver ejemplos de muchos músicos de crowd que totalmente todo lo contrario, ¿no? Son unos virtuosos, Sí, 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 pero, sí. Y, pero ajá. está esta idea en la que ambos, en que, no, o sea, no se pone la virtuosidad ni esas ideas estéticas antes de la música, de las ideas, Totalmente, ¿no? sí, sí, sí. Y yo creo que eso es luego de lo que se pierde en la traducción del crowd, como si nos detenemos tantito, muy pocas cosas no fueron influenciadas por el crowd, ¿sabes? Como desde pinches Joy Division como Warsaw a The Fall, Fall. ¿no? Como ahí está, ahí permea totalmente eso. Radiohead, que estábamos Sí, diciendo sí, otro sí. día, sí. Incluso Radiohead de una manera muy orgánica y bastante ad hoc y moderna. Pero sí, 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 y Sí, eso es sí, lo sí. fascinante, tú lo dijiste, como hay, tal vez ahí yace la magia como en cambiar qué entendemos por virtuosismo, ¿no? Porque tenemos, mientras está el crowd, Inglaterra está viviendo con penas igual nacimiento del prog y el prog rock se convierte en... ¿no? Y el Ajá, ajá, sintetizador, ajá. igual el sinte en Inglaterra solo es usado bajo estas manos super prolíficas de guau, 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 y es aburridísimo por ratos, aunque igual hay cosas magníficas dentro de ello. Pero eventualmente esos academicismos y ser así, ¿sabes? Ese virtuosismo de Sí, academia sí, sí. desciende en un molde, ¿no? En un muy fácil de consumir. Y algo como el crowd Sí. llega y es algo Lo como Can, contrario, ¿no? ¿no? Sí, 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 algo Como como Can justamente la es... Sí, sí, sí. repetición. Sí, Aunque sí, de sí, hecho, sí, sí. de Ajá. hecho, dentro de
dentro de la historia de la música académica sí se podría poner de algún modo, ¿no? Entonces también existía esta idea como de hacer un nuevo episodio en el canon, ¿no? En Sí, el sí, sí. canon de la historia musical no era romperlo, sino actualizarlo, ¿no? Y Sí, algo que se me hace interesante, evolucionarlos. algo que se me hace interesante de Kant, por ejemplo, es que sí, ¿cómo se llama? El Holger, no sé qué chingados, Holger. Holger Schikley o Kukley o Schikley. Ajá, Holger, ajá, ajá. Ajá, él era alumno de Stockhausen, ¿no? Uno Sí, de sí, los sí, sí. compositores avant-garde más importantes de la época. Em, Igual y estos güeyes, Carol y Jackie Lipsid, igual súper virtuosos y súper estudiados. Creo que Carol sí, sí. estudió guitarra de jazz y Lipsid era el number one baterista de free jazz del país, ¿no? O Uf, sea, sí, 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 es sí, esta sí. combinación de grandes Ajá, músicos académicos sí. y, ¿no? Pero Pero lo que, ajá, improvisación y, ajá. ajá, lo que iba es como la idea que ellos tenían no era solamente decir, ah, sí, ruiditos, Ajá. eso es igual a música contemporánea, ¿no? Sino dijeron como que, hey, ¿por qué no tomamos en cuenta algo como el blues en Estados Unidos, el jazz, o el rock como parte de la música contemporánea, ¿no? Sí, 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 Entonces sí. está esta idea de elevar la música popular a otros niveles, ¿no? Y de combinar ideas y de crear cosas complejas y que no se alejen de lo accesible y de lo popular, ¿no? Sí, 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 sí. Y eso es lo más interesante como que hay que encontrar ahí, porque cuando yo insisto, no sé, igual estaría chido hablar un poco de eso, como cuáles serían algunos puntos de referencia como asistidos, así como, oh, aquí puedes encontrar eso y dirígete a este álbum si estás buscando eso, ¿no? Y si ya estamos hablando de Khan Ajá. antes de pasar a algo más, yo siempre voy a insistir en la necesidad de que un disco como Tagomago exista, ¿sabes? Es como simplemente es magnífico, esa sí es la bomba perfecta, ¿no? Como lo que la gente cree que Nevermind the Bollocks y Nevermind de Nirvana hizo es como de, güey, neta, un disco como Tagomago te proporciona ese boom creativo histórico que todo el mundo se iba a alimentar a futuro, ¿no? Porque son estos ritmos repetitivos, pero hay como jazz en ellos y las guitarras son, ¿sabes? Tienen blues, tienen rock psicodélico, tienen todo, tienen todo. ¿Sabes? Como esas cosas, composiciones como Aum y Pekín. Oh, súper interesante ver eso como una banda en un Sí. disco que meramente, no, el lado A es como rock psicodélico, improvisaciones, hasta está funky, pero simplemente es todo esta amalgama de música académica, improvisación, blues, música psicodélica y se terminan convirtiendo en piezas, ¿no? Como tal vez suene muy mamón, pero justamente yo creo que incluso es eso de lo que se buscaba, como tú lo dijiste, ¿no? Como, ok, ¿por qué la música popular no podría ser lo que se le contempla como higher art, ¿no? O algo así Ajá. como claramente tiene la capacidad no solo de ser arte, pero tiene la capacidad de impactar culturalmente, ¿no? Y tiene la capacidad de unir a la gente y a las clases sociales y que la disfrutemos e innovemos en el proceso, ¿no? Y eso se me hace súper interesante de que alguien como Damo Suzuki esté ahí, ¿no? Y es eso Can como, por eso es la Sí. banda avant-garde perfecta, ¿no? Es como, ok, músicos académicos y un vagabundo, ¿no? Un loco de la calle, literalmente. Y yo creo que igual como ¿cómo Lo- decirlo? El performance de Damo es como, Marky Smith se alimenta totalmente de ahí, ¿sabes? Como Damo sí. introdujo igual este frontman que improvisa todo, que no es poesía, no es performance, no es teatro, pero es un monstruo totalmente Algo en medio nuevo, entre ¿no? todos, ¿no? Sí, 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 y es Sí, así, es una y está explosión mucho, totalmente. y sí, está mucho esta búsqueda de alguna forma espiritual nueva, como que existe, que se puede ver tanto en en- como en las técnicas nuevas que estaban surgiendo, como tanto de la repetición, como de la Sampleo. improvisación. El sampleo no sé, creo que supongo que no es algo nuevo para el momento, pero no sé si... Bueno, puede ser, puede ser. Ajá, sí, como primitivo, primitivo. Después ya Brian Eno lo fusionó con Talking Heads y ese tipo de cosas, ¿no? Que también tiene su aspecto
Similar a ese tipo de cosas, ¿no? La repetición, el Sí, sí, sí. sampleo, los loops, etcétera. Pero también la improvisación, ¿no? Como esta idea de dejar las cosas que fluyan, dejar eh, como música que se parezca a un río, ¿no? Como Sí, la sí, sí, idea que sí. tenía un poquito Noi, no, los músicos de Noi cuando compusieron su música, ¿no? Sí, y hasta es como lo que dice Iggy Pop de Noi, ¿no? Que es como esta música pastoral, ¿sabes? Como... Ajá. Y ese es un río como inconsciente que fluye. Y sí, y totalmente es como, yo creo que de alguna manera es incluso como psicodelia un poco más allá, como los ámbitos, digo, los aspectos de improvisación son muy fuertes, pero no es improvisación, no es así ultimate bliss por bliss, ¿no? No es de vamos a improvisar hasta la muerte, como no es a lo Grateful Dead, ¿sabes? Como de vamos a improvisar 3 horas encima Un de mi poco. mayor y solitos de blues, básicamente, ¿no? Como no, tal vez se busca introducir mucho más que ello e incluso como combatir eso, como esos paradigmas culturales que ya existían, ¿no? Como algo como lo del sampleo tal vez está bastante primitivo, como creo que es en Sí. Aum o Pekín, ¿no? Que hasta son unos perros en el fondo, pero ya es esa herramienta que yo creo que nace totalmente como de la música de Stockhausen, ¿no? Como el sampleo, como, ok, ahí es de donde lo viene a recoger gente que ya viene después y tal vez Ujú, la no se música incorpora. electrónica primitiva, ¿no? Ajá, 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 y tal vez no se incorpora tan extensamente como algo como la repetición de las baterías de Jackie Lipsit, que es así, wow, es simplemente magnífico. Yo creo que nadie hasta ese punto había llevado la repetición a ese punto no repetitivo, ¿sabes? Como tal vez no y lo hacen un poco más, como, o se les identifica más, pero pues eso igual ha Ujú. llevado a que, ¿sabes? A que Halogalo sea el disorder del crowd o algo así, pero bueno. Sí, ¿no? Como ha llevado a que la firma del crowd sea el ritmo motoric, y eso es muy reduccionista, ¿no? Un poco, Exageradamente sí, reduccionista. un poco, y las bandas nacionales que más dinero arman es de sus covers de Halogalo, lamentablemente. Y eso es justamente de los problemas que yo tengo con este revival nacional, porque pretendemos convertirlo en algo nomás para quienes pueden acceder a la cultura y tienen una Sí, tez mira. clara, ¿no? Y es como de, güey, esto traiciona el espíritu original, que es Ajá, como, sí, sí, ajá, como, ¿sabes? No es música para los iluminados, no es música para los privilegiados. Al revés, es como de. Es precisamente como Faust, ¿no? Como tienes ollas, tienes una mezcladora de cemento, tienes una batería, ya puedes grabar un disco, date, mi loco, ¿no? sí, Como sí, sí. todo ese simple espíritu tan primitivo que pretende construir el futuro, ¿no? Como todo lo que tienes a la mano y todo emite un sonido. Y eso se me hace bastante interesante, como esto de que todas las cosas emiten una vibración, ¿sabes? Y creo que el crowd es de esos sonidos que logra meter esos conceptos más vivos que otros, ¿no? O sea, desde pinches, incluso como las composiciones de Popol Vuh y todas estas impros de Faust, que igual tienen rolas como un poco más, más rolas, ¿no? En el sentido. Incluso se me hace bien curioso cómo traen esta misma parodia de Kraut, ¿no? Como la rola homónima Kraut Rock es como, no mames, Ajá. pinches 10 y tantos minutos de este dron masivo y es se me hace interesante y no sé, y tal vez hablemos de eso en otro show, como no sé si es la parodia al camp o sabes lo que juega a veces un papel muy importante en la innovación, ¿no? Como voltear a Ujú. ver los paradigmas y decir, hold up, jajaja, ¿no? Y cambiarlo Sí. totalmente, actuando bajo este chiste, ¿no? Como ellos se pretendía que fueran los Beatles alemanes y dijeron como, ok, canción de 18 minutos, fuck it, ¿no? Entonces... Sí, 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 sí. eso es lo interesante, Am, es muy yo, juguetón. yo soy sobre el revival mexicano, si es que se puede llamar así. Tengo nomás dos cosas que quisiera decir. Dos Una, observaciones. ajá, una que funciona a su favor y otra que funciona en su contra. Mm, La que funciona a su favor es que, por ejemplo, esta música debería ser. Resulta fácil de hacerse justamente porque es una música que no necesita de virtuosismo, ¿no? No necesita de saber, no necesita saber tocar para hacerla. Eso lo hace algo fácil y eso lo hace accesible. Y eso es algo que se debería. Es algo positivo, algo que se debería seguir haciendo, seguir abrazar, sí, buscando, sí, sí. ¿no? Ujú.
Lo que funciona en su contra es creer justamente que por ello, no sé, es medio irónico, ¿no? Porque es Ajá. algo tan accesible de hacerse, pero se vuelve algo tan de un nicho tan pequeño Sí, 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 como totalmente, sí. ya ni siquiera es sobre saber el origen artístico o lo que sea de ello, ¿no? Sino simplemente conocer la referencia y decirla cuando haces tu música, ¿no? Y, y, Eh, y poder rodearte de un círculo social en el que te puedes ver como una persona que sabe de arte, ¿no? Cuando justamente sí, es sí, todo lo sí, sí. contrario, ¿no? Es que ese es el problema más grande, como pareciera que en México y muchas veces con la música sobrevive el que trae la referencia más potente, ¿no? Y el que trae la referencia más en la frente. Y ya se vuelven estos nichos donde este güey ya trae esta banda referencia a esto, así que mejor hazte una banda referencia a otra cosa, ¿no? Yo estoy esperando el Sí. momento en que nos agarremos pinches Afrobeat y alguien sea como, ok, y hay una banda de Afrobeat, ya nadie más puede ser Afrobeat, ¿no? Como esa es la mentalidad que luego No, se eso ya maneja. estaría muy medio. Güey, Sí. créeme que alguien ya lo pensó en la Ciudad de México. Pero eso es lo feo, ¿no? Como de, ok, tu banda es esto, siempre suena tu referencia y te vamos a respetar porque tú estás agarrando una referencia histórica. Chócalas, persona de tez clara, ¿no? Entonces es Sí. como, Es ya algo se vuelve... similar a lo Ajá. que pasa con el shoegaze también justamente también porque es algo tan fácil de hacer, algo tan encapsulado en su nicho cultural, ¿no? Sí, 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 Pero sí. como decíamos en la entrega pasada, como incluso hay un molde que puede seguir como estos son tus tres acordes, si usas esos tres acordes serás ampliamente aceptado como alguien que genera shoegaze, como alguien que genera punk, como alguien que genera crowd. Y ese es el problema, ¿no? Como traiciona este espíritu original o lo que sea, como igual no tenemos que atarnos al espíritu original, lo que sea, pero precisamente parte del mensaje es como vamos hacia el futuro, evolucionemos, cambiemos, todo el mundo puede acceder a esto y sí, Ujú. tal vez es idílico decir y la humanidad llameó 3 días enteros y hubo paz, ¿no? Como tampoco es la meta, porque precisamente creo que hay mucho conflicto dentro de esta música originalmente, precisamente por de dónde viene, ¿no? Como incluso si lo checamos bien es como ni siquiera había tanta gente, ¿no? Como básicamente Noy, Harmonia y Cluster era la misma gente, ¿no? Ajá. Y estaba el Connie Plank para producir a toda Alemania, ¿no? Y cosas así. Pero es lo que me duele un poco que a veces no pareciera que no nos queremos soltar de como Ujú. mira, llega esta gente, cambia el paradigma y nosotros nos atamos al nuevo paradigma, cuando el mensaje es como de crea tu paradigma, destruye el paradigma, ¿no? Ujú. Y yo creo que por eso algo como lo mejor del crowd lo vemos habitar el post-punk inglés, ¿no? Cosas así como ese espíritu eventualmente evoluciona, es como igual un Captain Beefheart, ¿no? Su música evoluciona y va a terminar estar en The Fall, ¿no? Ya no va a seguir Ujú. Sí, siendo sí, sí. blues, solamente blues o este avant-garde blues, ¿sabes? Como va a evolucionar y la gente va a hacer Ujú. cosas tan diferentes, depende de qué en mano caiga. Y creo que a veces es un poco de lo que tenemos miedo en México, como hacer esta expresión nuestra y siempre hay esta lucha por la identidad mexicana y la identidad latina y bla 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 y graciosamente nos está patrocinando o nos está representando la gente que tiene más dinero para acceder a estas pinches toneladas de equipo que realmente están utilizando para algo más que seguir Ajá. replicando estos paradigmas. Yo creo que un poco no. Y las mejores Sí. ideas se mueren por la falta de eso, ¿no? Como perteneces al nicho, jajaja. Entonces, Ujú. Este, algo que vale la pena recuperar también, es esta idea moderna, eh, de la música que también está muy acompañada con el crowd, incluso con el ambient, uh-huh. y que también juega en contra de esas de los nacionalismos, de ver algo como algo nacional o lo que sea, Uh-huh. sino como algo más allá, ¿no? Como algo internacional, algo humano, ¿no? Y de regresar a la raíz, no regresar no ser iconoclastas, pero sí regresar a la raíz para Sí, saber sí, a sí. dónde avanzar, ¿no? Y algo como Popol Vuh es como el ejemplo más claro de que, ¿cómo puedes llamar Popol Vuh, identidad alemana, ¿no? O sea,
No, para empezar son mayas, ¿no? Simón, Pero Simón. no por ello es como que, alemanes apropiándose de cultura indígena, tampoco es algo que creo que se debería ver de mala forma, ¿no? Sino todo lo contrario, como tanto regresar a las raíces sabiendo por qué, como porque, no sé, la conexión con la naturaleza o lo que sea, que muchas veces sí son temas que se tocan, o como por ejemplo Folaxoid, eh, son chilenos, ¿no? Creo. Sí, son chilenos. Y, Sí, siempre, y, ajá. y no a ellos no los puedo, no les podría cagar palo por ser crowd, ¿no? Cuando justamente pareciera que más bien conocen sus raíces y utilizan como esta forma ya construida y crean sobre ello para buscar sus para buscar su propio camino, ¿no? Totalmente, y a mí se me hace interesante que haya sacado igual lo de Folaxoid porque es como, o soy yo o siempre ha habido una especie de, de conexión latina, ¿no? Como igual volviendo a lo de Popol Vuh, este bro, el Florian Freak, como se diga, ese güey, como pinches pionero del Moog, ¿no? Dentro de Popol Vuh y estas composiciones súper épicas y así. Y no, y está el nombre Popol Vuh y luego alguien que creo va mucho de la mano junto a toda la corriente Cosmic de la época es el cine de Werner Herzog y precisamente Ajá. este güey hace la música para Aguirre, ¿no? Para La Furia de Dios, que es probablemente como la mejor pinche película que se ha hecho en la historia de la humanidad y trata precisamente, es rarísimo, como tal vez no es adrede y yo solo lo estoy meramente asociando, pero sobre la ciudad del Dorado, ¿no? Y la excursión Ajá. maldita de Aguirre y todo eso. Y y luego pasa el tiempo y llega algo como Folaxoid y como tú dices, ¿no? ¿Por qué cagar el palo? Están en todo su derecho de recoger algo que tal vez en el pasado incluso se alimentó de nuestra identidad y eso permite que esta comunicación evolucione y siempre hablamos de Sí, eso, sí, ¿no? sí, sí, Como sí, sí. la desterritorialización de la cultura, de las artes, de la historia, inicia como en el Internet, ¿no? Probablemente nace como tal Ujú. vez antes del Internet, las artes y la literatura se encargaban de eso, pero ahora es más fácil, ¿no? Que, una banda chilena de pinche, rock cósmico aparece de repente y yo creo, si se me permite, que se ha perdido un poco de Folaxoid como pertenecen a Secret Bones. Secret Bones es un excelente sello, pero aún así es Secret Bones, ¿no? Como Nueva York y bla, bla, bla. Pero lo que ellos hicieron, sobre todo, ¿sabes? Como eventualmente evolucionando de convertir sus raíces de rock cósmico y crowd a esta música electrónica, ¿sabes? Como este house cósmico súper interesante y ya cosas que Ujú. duran no, como un disco es como una sola pieza que lentamente va cambiando. Se me hace ampliamente interesante, pero creo que es un concepto que no han sabido llevar más allá porque se quedan un poco en lo que precisamente algo como su sello les exige, ¿sabes? Como se convierte otra vez en parte de un Hmm. nicho, se convierte en esto uh, que es interesante consumir. Y ese es el problema a veces, ¿no? Que las cosas luego mueren un poquillo y seamos sinceros, los latinos necesitamos el varo, necesitamos el apoyo, entonces, Hmm, sí. no, como yo sentiría que lo último que sacaron, el uno siento que no es como lo mejor realmente, como ese disco 3 el de la portada dorada, creo que ahí es donde ya consumaron así, lo que estaban intentando hacer de esta música electrónica como super tribal y crowd, pero ya sabes, igual nomás haciendo bolas aquí, pero siento, Sí, sí, sí. eso es inevitable que pase, ¿sabes? Como, ok, ya te quedaste ahí porque es cómodo vender esta cosa que la gente ya conoce y sus conciertos duran exactamente una hora y son esta pieza y está perfecto, está perfecto. Este güey, el Ah, Widobro hasta se ha adentrado en cine y lo que sea. Pero sí, igual para no irnos tanto como precisamente ajá. eso es lo interesante, ¿no? Como poder mantener esta conversación cultural, histórica, artística, como, hey, toma un poco de lo mío, yo tomo un poco de lo tuyo y no, lo más bueno de Cloud es eso, ¿no? No es Y apropiación sin deuda, cultural. ¿no? Ajá, 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 ajá. ajá, precisamente, sí, sí, sí. No, Simón, algo que también dije el episodio pasado
que creo que queda perfecto como en ambos géneros, es también en la concepción de la modernidad, como de la tecnología incorporada a la vida social y todo eso reflejado en la música, ¿no? Que también justamente son ideas que podrían tener origen en las ideas de la música clásica, pero yo Sí. diría que han sido un poquito... eh, la academia ha sido negligente con ellas, como tanto de bueno, no sé, como John Cage, por ejemplo, Ok, sí, sí, sí. o se me hace que la idea de ambience, cuando Brian Eno la formuló, em, sí tiene muchos parecidos con una idea que tenía Eric Satie, un compositor, Oh, ok, ok, sí. un compositor francés de principios del siglo, impresionista, bueno, se lo puede decir, sobre la música de mueble, furniture music, que se llamaba, que es una música que está destinada a como ser un mueble, ser decoración, ¿no? Y Sí, y eso no aparte, lo... pues, a papá de minimalismo, ¿no? Como es la raya lógica de a dónde iba a terminar esos sonidos, ¿no? Al menos los conceptos, como, ¿no? Como alguien como Satie habitó esta época histórica en que los conceptos no era lo que dictaminaba el camino, ¿no? De la Ahora te estás música. cortando un poco. Oh, me estoy cortando a little bit. Ajá, ¿puedes repetirlo nomás? Oh, eso que interesante, ¿no? Lo que dices como el impresionismo es a ti igual como precursor de minimalismo, como le tocó habitar una época histórica donde el concepto no era lo que dictaba el camino de tu pieza o de tu obra, ¿no? Entonces se da esa evolución a través del siglo XX y termina siendo este monstruo totalmente nuevo, ¿no? Como Ajá, no solo furniture music, pero ya esta onda, como tú dices, ¿no? Como hasta lo ambient. tecnológico con lo espiritual, con lo social, entonces... Ajá, de hecho, justamente la idea de ambient surgió cuando Brian Eno creo que, no sé si tuvo un choque, un Un accidente, accidente, y, Simón. ajá, y, estuvo en el hospital y alguien le dijo que si que le ponía un disco, entonces se lo puso, pero él estaba en la cama, entonces no podía moverse, y lo dejó a un volumen muy bajito, como mientras estaba lloviendo, entonces estaba lo suficientemente bajito para escucharse apenas encima de la lluvia. Y era esta combinación de la lluvia con la música la que creaba este ambiente, ¿no? Y entonces eso también es interesante, ¿no? Ajá. Como, eso también creo que hace un poquito inagotable Sí, el sí, hacer sí. ambient, ¿no? Es como, es el género que, no sé, mucha gente lo hace, ¿no? Mucha Sí, sí, gente, sí. este, le interesa, explora alrededor de ello, justamente más ahorita que nunca, ¿no? Creo que Creo igual que es eso una es, idea más popularizada. creo que eso igual es parte de la belleza, como tal vez hay un argumento para decir que el ambient es de esos sonidos que sí logró escapar de los cloches, ¿no? Como de la... Digo, obviamente hay ambient bien pedero y bien así como jajaja, pero tú lo dijiste, ¿no? Es un sonido, es un género que la gente puede acceder y puede explorar y eso es magnífico, eso para mí me habla de música que es totalmente contemporánea y esto tal vez a la gente le cague el término, pero seamos sinceros, ¿para qué negarlo? Sería negar que existimos básicamente, pero es como posmoderno, ¿sabes? Esta idea como de tú puedes acceder a ello, tú puedes crearlo y ya no vive atrapado bajo las concepciones de una academia, ¿no? Y eso es como Ujú. lo bello que hay detrás de ello y igual yo creo que una parte bien interesante es como cómo varias cosas se van dando de la mano junto a él, ¿no? En algo como Alemania, otra vez volviendo tantito como los sintetizadores, ¿no? Como Ajá. empiezan a nacer estos grandes proyectos que igual están conformados por gente estudiada, Ujú. pero algo como el sintetizador, ¿no? Como sobre todo el Moog, simplemente Ajá, te hace volver, ¿no? Como, ajá, 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 tengo que rompe. inventar otra cosa nueva, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y algo como Tangerine Dream precisamente propone eso y es así bellísimo como los sonidos incluso ya escapan el fret del teclado, ¿sabes? Y escapan los trastes de la guitarra y empiezan a hacer estas notas como que realmente ya no puedes ni siquiera aterrizar, ¿sabes? Y es inagotable, dijiste, es una fuente inagotable porque no importa cuántas veces le des tú la vuelta a un sintetizador, ¿no? Siempre va a haber un sonido nuevo que tú Ajá. puedes exprimir de ahí, siempre va a haber
textura y siempre van a ver, ¿no? Y es súper raro incluso la geometría detrás de ello, ¿no? Como estos movimientos circulares, triangulares, cuadrados, La ¿sabes? oscilación, ¿no? Sí, 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 sí. Y, de las líneas y, eléctricas. y creo que mucha gente hemos aprendido o nos hemos metido los pies así en el agua de teoría musical como es más Ujú. fácil, ¿sabes? Y eso es lo interesante, que es más fácil que la gente pueda, ¿no? Como un sintetizador está diseñado para que un niño se acerque a él y ya tiene todo lo necesario para que pueda explorar los sonidos que su Ujú. cabeza esconden, ¿no? Y eso me parece a mí parte de lo Sí, sí, bello y sí. de lo que se propuso en su época, ¿no? Incluso Tangerine Dream con Faedra, como, no mames, este monstruo de ciencia ficción y ambiencia, como incluso Dark Ambient tal vez en algún sentido, que eran estos grandes aparatos, ¿no? Que tenían que ellos afinar durante el día para poder grabar de noche y volver a afinar de día para volver a grabar de noche, y son estas improvisaciones impresionantes, ¿no? Como es algo que no se había visto, simplemente como cuando se habían visto improvisaciones de estos monstruos electrónicos que es los primeros sonidos tal vez totalmente humanos, ¿sabes? Como ya no vienen de ningún lado que no sea el humano, y es un gran ejemplo de tecnología aplicada a la creación del arte con un impacto social, ¿no? Como hasta el día de hoy lo estamos viendo, como simplemente Moog ahorita con todo esto sacó, ¿no? Como la app en el iPad, y es como de, güey, esto es el hoy de la música, ¿no? Y esto se planteó hace ya algunas décadas y lo estamos viviendo hoy, ¿no? Nos tocó nacer así, ya pudiendo acceder a estos conocimientos que en su época era, oh, ¿qué es esto, no? Un nuevo monstruo, igual otra vez súper primitivo, ¿no? Entonces sí, yo creo, por eso luego me frustra un poco con las ideas de volver esto nichos específicos sociales, como no tiene sentido, ¿no? Porque simplemente es libre y cualquiera puede acceder a ello, y es como de lo más chido que hay detrás de todo esto, ¿no? Como en concepto, como cualquiera puede acceder a ello, ahora sí que cualquiera Ujú. puede cocinar, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es interesante también como la llegada de los sintetizadores, cuando principalmente cuando antes fueron una novedad, ahorita ya parece que no tanto, y es difícil como volver a esa inocencia, pero em, por decirlo de alguna forma, pero em, es cierto lo que dices, como volver a empezar como si alguien no está instruido en cierto lenguaje, digamos, tiene las posibilidades de hacer el propio, ¿no? O sea, yo creo que eso es otro tema que que podemos hablar después, como el DIY y ese tipo de cosas. No creo que haya música que no tenga un lenguaje para empezar. Sí, 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 de acuerdo. Como no es como nada más, toma una guitarra, no sabes hacer nada, entonces vas a hacer algo genial. Tampoco se trata de eso, sino tienes que saber hablar, aunque sea con tus propias palabras y eso. Pero se trata también de eso, ¿no? Como de el mundo no va a cambiar hasta que el lenguaje no cambie, entonces Totalmente, sí, sí. está en encontrar nuevas formas de hablar, nuevas palabras o nuevas oraciones, etcétera. Pero bueno, metafóricamente, ¿no? Sí, Pero sí, esa sí, es como la intención. depender de nuevos lenguajes, ¿no? No solo depender de lo que ya, de la manera en que ya está estructurado que se debe de comunicar, ¿no? Como todas Sí. estas tecnologías y conceptos y avances culturales permiten eso, ¿no? Como depender de nuevos lenguajes para transmitir quizá la misma idea y la misma intención, pero siempre con un lenguaje innovador, ¿no? Sí, pues incluso hasta si el signo cambia, el significado cambia un poco, entonces Totalmente, eso sí, sí, sí. también. Em, es cierto entonces lo que dices sobre cómo justamente se volvió al año cero, ¿no? Ajá, ajá. Lo más primitivo, lo más fácil es la repetición, ¿no? Aunque también está en ver hacia dónde queremos evolucionarlo, si es que sabemos, ¿no? Sí, 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 y igual, ¿no? Como toda esta música propone esto y es música que vive hasta libre de ataduras a un género específico, ¿no? Por eso
supongo insistimos en eso como, ok, es llamarle crowd rock, pero realmente es difícil de encasillarlo en algo, ¿no? Como incluso una banda como Can, yo diría en Future Days es como, es un disco de ambient de alguna manera, ¿sabes? O al menos pretende serlo en concepto como... Y tú lo dijiste, ¿no? Si el signo cambia, el significado cambia. Y es lo interesante que aquí podemos ver a diferentes músicos y diferentes bandas con que incluso tal vez ninguna gozó como de, oh, súper extenso de carrera y algunas sí, pero es Ninguna se ese... hizo rica después Ajá, ajá, de su precisamente, carrera. sí. Ándale, más eso, ninguna se hizo rica de ello. Y tal vez sí, pues gente como mi bro, el Brian Eno y Bowie aprovecharon más que un poco de ello. Totalmente. Porque está bien, ellos como etnomusicólogos al chile, como pinches Pseudo. exploradores, pues se Sí, sí, dieron sí. cuenta de dónde estaba el futuro, ¿no? Algo como la trilogía Berlín de Bowie es como de, güey, son Ajá. magníficos esos discos, pero obviamente gozan de esta gran, gran, De gran más de influencia, Pokémon. ¿no? Sí, sí, sí. Y incluso el uso del sintetizador y hasta incluso más diría que Low, ¿sabes? Como, no mames, como Low tiene piezas, simplemente Low tiene piezas, Art Deck Ajá. y Warsawa, ¿no? Son como ya estas piezas de sintetizadores que Bowie ni se acuerda que hizo y son el lado B del Low, ¿no? Y Sí, sigue siendo un disco bastante fue su enigmático. pasatiempo. Más como que voy a hacerlo porque está curioso. Y ya nunca lo volvió a hacer en su vida, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a evolucionar la música de putazo a huevo, soy Bowie, sí. Es como, en ese caso, creo que la comparación con Kanye West me parece un poquito útil, pero no me voy Agrégala. a meter en eso ahorita. Sí, 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 no hay que hacer enojar a los puritanos, pero sí, 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 entiendo totalmente como, sabes, esta figura que hasta cierto punto es un icono pop que dice, voy a intentar esto nuevo que nadie ha hecho, a partir Ujú, de voy a alimentarse. alimentar. Ujú, Ajá, ajá, ajá. Y es totalmente válido, ¿no? Como, incluso eso, como, creo que es algo que luego se ignora, pero como el Joy Division, al menos el más primitivo Joy Division, claramente hay una influencia crowd, ¿no? Aunque tal vez ellos sí, lo sí, sí. interpretan muy a su manera y es frío y bajo su contexto y Manchester, lo que sea, pero esta Ujú. repetición, este minimalismo, este punzante, ¿no? Pero yo insisto en que el mejor ejemplo de ellos es The Fall, siempre va a ser The Fall. The Fall va a ser el mejor ejemplo de lo que tú quieras siempre. Entonces, ¿no? Está bien, está bien. Entonces creo ¿Te gusta que The creo Fall? Ya que entendí. Ah, creo que ahí entonces, sobrevive mucho de ese espíritu, ¿no? Como de, ok, cambiemos el signo y junto con ello el significado. Pero eso va a permitir que la comunicación continúe y que las ideas sigan fluyendo y no. Como, no sé, creo que es incluso un poco lo de Radiohead, como te digo, yo no soy el fan más grande, aunque sí creo que Kid A es una cosa así, wow, monumental. Pero lo que más aplaudo es eso, la manera tan orgánica, o bueno, hasta cierto punto orgánica, de incorporar ujú. estos sonidos sin que caigan en ser una banda de nuggets, ¿no? Como una banda que está interpretando Halo Galo, ¿no? Una banda que está interpretando Mother Sky o algo así, como no, totalmente no. Al revés, lo están incorporando con techno y ambient y rock alternativo clásico, lo que sea, pero no como y eso es lo que la música ofrece luego, son estas oportunidades de mutaciones infinitas y que eso caiga en manos de la gente es bellísimo, ¿no? Porque la gente, tú no sabes a dónde va a ir el momento en que se libera, ¿no? Como esto que decimos de el psicoanálisis debería escapar de la clínica y la música debería escapar de la academia, como cuando pasa eso, las cosas explotan, ¿no? Y la gente, ya Ujú. nadie es dueño de ello y eso, digo, tal vez es el escenario más ideal fue el caso siempre, pero creo que es de los conceptos que maneja todo esto, ¿no? Además del impacto cultural y social y whatnot, ¿no? Sí, pues creo que ya casi vamos a la hora. No sé si quieras decir algo más sobre el ambiente, porque creo que no hemos hablado mucho Eh, al respecto. no le dimos tanta Este, chance, ¿verdad? no, Pues, pero a mí me parece interesante como la evolución que tuvo después, como algo que hizo Aphex Twin después, como llevarla y que incluso también, eh, pues es la evolución lógica de la música electrónica, ¿no? totalmente, sí, sí. Este, sí, algo como Selected Ambient Works es como lo más ejemplificador de ello.
Y incluso yo pensaba como, creo, como luego abarcamos los aspectos más como, no sé, como no nos vamos directo a las canciones y escucha esta canción, escucha este disco, pero igual como para, sabes, como para la gente, sabes, como no dejarlos nomás con el bla 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 bleo. Creo, Ajá. no sé qué opinas tú, pero tal vez estaría chido eso como igual Hacer una playlist. recomendar, ajá, tal vez podemos hacer una playlist o tal vez mejor hacer una playlist que recomendarlo meramente aquí, ¿verdad? Porque Ajá. es que eso es lo que luego me frustra de este formato. Si pretendiéramos a la gente como compartirles todo, pues duraría 3 horas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso. Ahora sí que, y aquí lo dejamos de una vez, link en la descripción. Ahí yo creo vamos a andar dejando una playlist de Spotify. Y estaría chido en Sí. la playlist, no sé qué opines, como incluir meramente Cosmic Crowd, música psicodélica de finales de los 60, principios de los 70 de Alemania, y cosas que creemos que están fuertemente influenciadas por ellos, ¿no? Como intentar Sí, trazar una sí, sí. línea. Sí, sí. Incluso lo que hemos puesto aquí, como si alguien tiene la duda, también podemos ponerlo. De hecho, yo puse algo que no es crowd técnicamente, Ah, aunque me parece interesante por el contexto, es una performance de Terry Riley, un compositor estadounidense, justamente en Colonia, no sé cómo se llama, Clon, Alemania, en el 75, ¿no? lo que Que pusiste también, con Don ajá, Cherry. ajá, que justamente también incorpora la repetición, incorpora sintetizadores, este tipo de cosas, que no son alemanes, ahí está mi punto de nuevo, ¿no? No son alemanes, pero vinieron a influenciar, ¿no? Sí, sí, sí. Y fuertemente, y eso me parece interesante. Y entonces, Simón, podemos poner eso en la Ujú. playlist. Sí, ahora sí Este, que referencias de días pasados, presentes y futuros, como de, hey, esto tiene un poco de esto y tal vez no aparece, ahora sí, otra vez no cambia el signo, cambia el significado, como no, tal vez no aparece de la manera más, objetiva o está disfrazado detrás de todas estas cosas, pero el espíritu y el sonido permanece ahí, ¿no? Entonces, ujú. entonces sí, no sé si Sí, deseas agregar algo más, creo que estamos transicionando mm, hacia el final de esta velada. sí, nada más como si alguien desea regañarnos por no tocar, por no hablar del ambient o alguna cosa, están bienvenidos. Yo la verdad, me resulta difícil como hablar de géneros, creo que en general, eh, y creo que esa no fue la intención, ¿no? La intención quizá no fue hablar de géneros, ¿no? Sino como se podría englobar de hablar de el origen, quizá de la música futurista, electrónica. eh, sí, no sé, no me gusta atarlo a... Ajá, ajá, sí, pues ahora sí que somos totalmente naif y somos los chicos malos de la cuadra y estamos haciendo lo que podemos como atando todo esto que hasta por ratos brota bastante maníaco, ¿no? Como tenemos las ganas de decirlo y no somos ningunos expertos, como no tenemos nuestra columna del New Yorker ni de Indie Rocks Magazine, la mejor revista musical de toda Latinoamérica, por Ujú. cierto, donde, ¿no? Donde podemos agarrar No, y comunicarlo de esta manera que sea reconocida como profesional, pero sí, 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 o sea, totalmente concuerdo con lo que dices. hay que buscar patrocinadores, ¿no? Si A nos ver están qué. escuchando Indie Rocks Magazine, por favor, por favor, por favor, son la Sí, mejor revista de Latinoamérica, son la mejor revista de Latinoamérica. Ahí sí, recibo pues. toda mi música. No, no, jamás. Chale. Pues creo que eso sería todo. Muchas gracias por escucharnos. No sé si tú tienes algo más que decir. Si no, Ah, nada, pues gracias por escuchar. Como ya saben, dominio mundial, forever, forever, ever, forever, ever. No, pues eso, como gracias por sintonizar. Ahí vamos otra vez. Estamos despegando todavía y estamos grabando aquí desde Discord. Y Sebastián, desde Tijuana, mm, yo soy Iván Bosco. Muchas gracias por haber sintonizado. Los queremos mm. mucho, querido y conocedor público mexicano, latinoamericano, donde sea que estén escuchando. Próximamente un par de entrevistas, entonces estén al pendientes. Ya sabrán un poco más al respecto después. Hasta luego.